Vamos ya a la última parte de esta séptima sesión con algunas indicaciones sobre la semántica del cálculo de predicados. Como ya recordáis que habíamos visto al principio, la semántica en sentido general se ocupa de las relaciones entre el lenguaje y aquello de lo cual habla el lenguaje. En el cálculo de proposiciones y en el cálculo de predicados estamos hablando de una semántica formal. Y aquí acordaos que la clave era la noción de interpretación. Por la interpretación se atribuye a una fórmula, sea del cálculo de proposiciones o del cálculo de predicados, atribuimos a la fórmula el valor 1 verdadero o el valor 0 falso. Como se indica aquí, en un sentido metalógico, nos diría si el estado de cosas expresadas por dichas variables se da o no se da de la manera en la cual la fórmula dice. Aquí estamos en un campo muy abstracto, pero por poner los ejemplos concretos, si yo digo en el cálculo de predicados, no sé, todos los griegos son mortales. Evidentemente eso puede darse o puede no darse. Si se da, hay que dar un valor 1 a esa proposición. O podría ser esa una... he puesto la proposición todos los griegos son mortales para poner los cuantificadores y no estar simplemente en el cálculo de proposiciones. Pero entendéis lo que quiero decir. O sea, se trata de... si el estado de cosas que expresa la fórmula con sus variables, con todo esto, se da o no se da. Aquí habla de dos puntos. Primero el de sustitución, que esto simplemente vamos a recordar un poco, es más que nada una terminología, los criterios por los cuales se pueden sustituir unas variables por otras dentro de un determinado término, dentro de una determinada parte de la fórmula. Esto simplemente es el operador de sustitución. Lo que quiero decir es que cuando veis esto, la delta, la i arriba, x abajo y z después, lo que quiero decir es que se aplica de la sustitución de la variable x con i, o sea, lo que había antes una x, tú pones una i en el término z de esa fórmula. Bien, esto es un poco diríamos, cómo se expresa. También lo podéis expresar de esta otra manera. Y sustituye a x en el término z. Y luego también puede darse el tema de la sustitución por fórmulas. En este caso, alfa y x, un operador que aplica la sustitución de la variable x con i dentro de la fórmula según una definición inductiva. O sea, aquí va a aplicar lo que hemos visto antes de las definiciones inductivas. Partimos de una base y luego vamos dando una serie de pasos. La base sería la fórmula alfa, coincide con, acordaos, P estaba por el predicado. La variable predicativa que tenía un determinado número número de argumentos, y aquí decíamos el número de variable que era, si era la primera, la segunda, la tercera, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, esto aplicas aquí, aplicas a este predicado la sustitución de las variables, es decir, aplicas a este predicado lo que hemos visto antes, el operador. Esto lo que pasa es que de momento no lo vamos a utilizar, con lo cual podéis echar una ojeada a cómo se va haciendo esto. Después de la base vienen los pasos. En el caso de que alfa coincida con no alfa, entonces la sustitución, digamos, si sustituyes, tal como hemos visto antes, una variable por otra en una fórmula negada, es lo mismo que si niegas la fórmula en la cual sustituyes. O sea, pones aquí la negación, la puedes sacar fuera. Y aquí lo mismo, si alfa coincide con alfa conjunción beta, entonces si en alfa conjunción beta sustituyes la x con y, esto es lo mismo, coincide que si por una parte la sustituyes en alfa, haces la conjunción y por otra parte la sustituyes en beta. Y así con los otros
con los otros operadores. Pero ya digo que esto no lo vamos a utilizar de momento, simplemente quedaos que es la terminología para sustituir las variables dentro de los diversos predicados y cómo se extiende esto a las diversas fórmulas. Pero esto ya os digo que de momento nos interesa menos. Bueno, lo único sí, esto es importante, son legítimas las sustituciones en las cuales y, una vez que sustituye a x, no se encuentra vinculada por un cuantificador. Claro, acordaos que cuando entraban ya los cuantificadores ya la cosa cambiaba completamente, y son ilegítimas cuando esa variable que vas a sustituir está cuantificada. O sea, tiene que tratarse de variables libres porque si no, no se puede dar la sustitución. Pero lo que más me interesa es el tema de la interpretación. Ya habíamos visto que la clave de la semántica y lo que hacía la interpretación era atribuir a una proposición, cuando hablábamos del cálculo de proposiciones, el valor 1 o el valor 0. Y veíamos cómo se combinaban las proposiciones con los operadores y, digamos, los diversos valores que tomaba aquello. Lo que pasa es que aquí la cosa es un poco más compleja. Y la cosa es un poco más compleja porque acordaos que en el lenguaje de los predicados entran más cosas que en el lenguaje de las proposiciones. Entonces, para hablar aquí de interpretación, fijaos que se escribe I, interpretación sobre M, dentro de una estructura, hay que introducir más términos. Fijaos, la estructura M se define de la siguiente manera. M, por definición, consta de un dominio de objetos, y el dominio tiene que ser no vacío, que se llama también, o soporte, se llama dominio, se llama soporte de la estructura, o sea, M es la estructura, y consta de un par, que es el dominio, que también se llama, el dominio también es denominado soporte, cuyos elementos se van a identificar porque van a tener una barrita vertical encima, que va a estar escrito sobre las variables. Con lo cual, la estructura consta de un dominio, al cual lo vamos a aplicar, y de una función i definida sobre este dominio. O sea, una vez que tú tienes el dominio, tienes una función que lo que va a hacer es que esta función va a acabar dando los valores de 1 o 0 para tener la interpretación. Lo que pasa es que, atención, porque aquí hay dos pasos. En primer lugar, la función esta que da la interpretación, hay dos pasos. El primero es, asigna a toda variable del lenguaje un valor determinado, o sea, un elemento de D. En el lenguaje habíamos visto que había diversos tipos de variables, ahora lo vamos a recordar inmediatamente, pues a toda variable le va a asignar un elemento de este dominio. Y luego, en segundo lugar, una vez que ya ha asignado un elemento de ese dominio, a cada variable le va a poner un 1 o un 0. Fijaos que aquí con el ejemplo va a quedar bastante claro. Supongamos que tenemos la fórmula genérica P de X. P es un predicado, X es la variable que verifica ese predicado, con referencia a un dominio de discurso en el cual se quiere interpretar la fórmula. Fijaos, tenemos un dominio. Entonces, la función de asignación lo primero que hará será, tanto a la variable X como a la variable P, le va a dar un cierto tipo de valor que sea compatible con ese dominio. Pensemos que estamos en un dominio matemático. Entonces, la función y lo que va a hacer es, primero, va a asignar a cada x un valor ¿de qué tipo? Un valor numérico. Estamos en un dominio matemático. Tú a x no le puedes dar nombres propios. Tú a x no le puedes decir, no, x equivale a Antonio, Juan, Pedro, Luis. No, porque estamos en un dominio, estamos en un discurso matemático. Con lo cual, los valores, el tipo de valor que le puedes dar a x tiene que ser un valor numérico. Y luego P, el predicado, es una propiedad sobre los números. Por ejemplo, ser par.
porque, repito, estamos en un discurso de tipo numérico, con lo cual tú puedes dar el dominio P, por ejemplo, ser par, podría haber un P2 que fuera ser impar, etc. Entonces, una vez que ya has asignado los valores correctos a X y a P, ya la función lo que hará será asignar un valor de verdad a la proposición. Por ejemplo, si tú hemos dicho que P, con la barrita encima, equivale a ser par, y tú la X le das un valor 5, tienes la proposición 5 es par, verdadero o falso, en este caso falso. Con lo cual, como veis, lo que ha hecho la función de asignación, primero ha dado un tipo de valor que sea compatible con el dominio matemático, a P el valor ser par y a X el valor 5. Y luego, una vez que está ya formada la expresión, en este caso la proposición 5 es par, le asigna el valor de verdad o falsedad, en este caso falso. Lo que hay que evitar, por ejemplo, sería asignar a X un nombre propio de persona. Si nosotros decimos ser par y metes en lugar de la X Sócrates, Sócrates es par, no, es decir, de Sócrates no es ni par ni impar, no lo puedes aplicar. O sea, aquí, como no ha habido una función correcta de asignación del valor, tampoco puedes decir luego 1 o 0. Y lo mismo con la variable predicativa. Tú, en lugar de P, ser par, no puedes poner es rojo y luego aplicar y luego poner aquí como poner, o sea, aquí diríamos habría asignado bien la variable, pero no habría asignado bien el predicado, porque ser rojo no es algo que tenga que ver con un universo numérico, no tiene nada que ver con un discurso numérico. Por eso hay que, digamos, el lenguaje que vamos a emplear tiene que estar restringido. Tenemos que movernos en un dominio al cual luego se le puede aplicar coherentemente esos valores para luego dar un 1 o un 0. Como veis, por tanto, son estos dos pasos. Primero, asignar a toda variable del lenguaje un valor determinado, un elemento de ese dominio D, sea elementos o individuos para variables individuales y atributos para las variables predicativas, y luego asignar a las fórmulas que salen de ahí 1 o 0. Bien. O sea, que con los ejemplos creo que la cosa es bastante clara. Entonces, esto, si lo expresamos luego con signos, esa función de asignación, o sea, la primera parte, porque aquí acordaos que lo de la i, la función i tenía los dos pasos, lo de asignar y luego dar el valor de verdad. Vamos a ver primero el paso. Asignar. Tú al lenguaje, digamos, asigna todo símbolo del lenguaje simbólico L un elemento del dominio. Esto es lo que hace la función de asignación. Y esto lo vamos viendo por cada uno de los tipos de elementos que hay en ese lenguaje. Fijaos, cuando estamos hablando de una variable individual, fijaos, x1, lo que se le asigna y pertenece a los números naturales, porque es x1, x2, x3, x4, en fin, todo. Esto quiere decir que la función de asignación te está asignando a x1 un valor, lo ponemos aquí entre llaves como un elemento de ese conjunto o de esa colección, tal que ese valor va a pertenecer a D, al dominio dentro del cual estamos hablando. Es lo que va a hacer la función de asignación mu con respecto a las variables individuales. Lo mismo con las constantes individuales, por eso aquí ponemos C. Acordaos que C estaba por constante individual. Va asignando ese valor, y aquí el valor asignado está como siempre con la línea esta encima. Obviamente sigue perteneciendo al dominio D. Luego tenemos ya que va a asignar ya en concreto el valor de verdad o falsedad a cualquier, o sea, va, como dice aquí, a toda variable proposicional de L un valor de verdad, 0 o 1, y a toda variable predicativa, lo que eran los predicados, también le va a asignar un atributo que está definido sobre D.
O sea, en D tienen que estar esos atributos, tienen que estar las constantes individuales, tienen que estar las variables individuales. Obviamente, el valor de verdad o falsedad 0, 1, eso se entiende que está en todas partes. O sea, no es que eso tenga que estar dentro del dominio D. El valor, acordaos que el valor que tenía 0 o 1, cualquier una variable proposicional, eso ya lo habíamos visto antes, eso no tiene que estar en este universo del discurso. Con lo cual entendéis que viene, así se ha formado, diríamos, el dominio de los objetos de esa estructura. Bien, esto es la función de asignación. Y luego, ya interpretación propiamente, sería la interpretación en mu de L, es una función que asocia a toda asignación de las que hemos visto aquí un valor determinado. Es decir, una vez que tú has asignado, por ejemplo, a las variables predicativas, pues eso, a la variable predicativa le has asignado el valor ser par. Tú lo aplicas al lenguaje y ya le darás el valor concreto 0 o 1. Como veis, es simplemente aplicarlo de los dos pasos que hemos visto antes, solo que con el lenguaje formal. Puede resultar así un poco confuso porque es muy abstracto, pero la idea creo que con el ejemplo anterior es bastante claro. Entonces, ¿qué quiere decir una L estructura? Sea L un lenguaje cualquiera de referencia. Una estructura M, por definición, habíamos visto que consta del dominio y de la interpretación, se puede restringir a L, o sea, se convierte en una estructura para L, o sea, estamos aplicando esta estructura a un determinado lenguaje y vamos a expresar esa estructura en este lenguaje, si para ese lenguaje un sistema de valores respecto a las variables individuales, a las constantes individuales, a las variables proposicionales y a las variables predicativas, a través de una articulada función de interpretación I que asigna a cada fórmula de L un valor de verdad. O sea, eso es la clave para restringir, por así decir, una estructura a este determinado lenguaje. O sea, se convierte en una estructura de ese lenguaje cuando tú a cada una de estas variables que hemos visto antes les das ese valor mediante una función de interpretación I. Como veis, quizá la terminología resulta un poco compleja, pero la idea de fondo es bastante sencilla. Y entonces, suponiendo todo esto, ¿qué quiere decir modelo o contramodelo de una fórmula? Pues si IM es una interpretación respecto a una estructura M en un lenguaje L y alfa es una fórmula cualquiera, decimos que tenemos la relación modelo y respecto a la estructura M hace que alfa sea verdadera. Esto se puede leer, alfa es verdadera en I respecto a la estructura M o también I es un modelo de alfa. Se entiende en la estructura M o I hace verdadera alfa siempre respecto a la estructura M. Es decir, primero existe una atribución de valores que hace verdadera a alfa. Esta es un poco la noción de modelo de una fórmula, o sea, relación modelo. Fijaos que tiene aquí, este no es el signo de derivación, sino que hay dos barritas, porque estamos hablando aquí de verdad. Hace verdadera a esta fórmula dentro de la estructura M. Se presenta de esta manera, hacer verdadero. Por poner un ejemplo, aunque no sea exactamente esto, para que os podáis hacer una idea, además del ejemplo que hemos visto antes, si tomáis, esto ha pasado varias veces en física, algún grupo de, fórmulas matemáticas han servido para expresar el electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell, o sea, hay unas ecuaciones que son simplemente unas equivalencias matemáticas, han servido para expresar el movimiento, o sea, para expresar el tema del electromagnetismo, la fuerza electromagnética, la electricidad, todas estas cosas, pero también sirvieron para expresar cosas que tenían que ver con la dinámica de fluidos, con lo cual había un grupo de fórmulas que
digamos, se podía dar una interpretación, se podía aplicar digamos, un universo, un determinado lenguaje en el cual significaba una cosa y aplicada a otro contexto significaban otra distinta. Diríamos que ahí en un caso había una determinada, o sea, el dominio al que lo estábamos aplicando era, fijaos aquí, el dominio en el que se estaba aplicando, en un caso era el del mundo del electromagnetismo y en otro caso era el mundo de los fluidos. Son dos mundos físicos distintos, con lo cual tienes que las ecuaciones eran las mismas, pero en un caso las aplicabas a una cosa, en otro caso las aplicabas a otra. Repito, no es exactamente esto, pero para que os hagáis un poco una idea. O sea que la clave es fundamental, claro, lo de que la estructura consta de ese dominio de aplicación y luego de la interpretación. La interpretación primero tiene que asignar a toda variable un valor determinado y después le aplica el valor de verdad 1 o 0. Esto es un poco lo que quiere decir, repito, aunque el lenguaje sea así un poco, nos pueda costar. Entonces, para aplicar la relación modelo entre una fórmula y su interpretación, como siempre damos una definición inductiva. Partimos de que alfa es una fórmula tal que tenemos el predicado que tiene un determinado número de argumentos y el predicado K, el número de predicado que sea. Entonces, si decimos que alfa es verdadera en I respecto a la estructura M, esto es lo mismo que decir que el predicado K que tiene n argumentos vale para M. Acordaos, M era la asignación que dábamos a cada una de las variables. mx1, mx2, mx3. Acordaos que lo que hacía mu, era asignar a cada una, en este caso a cada una de las variables, un elemento del dominio D. Con lo cual, digamos, ese es el punto de partida. Claro, obviamente, si n es 0, quiere decir que este predicado simplemente tiene un argumento, con lo cual pasaría a ser una proposición, diríamos, normal. Alfa sería una proposición sin más, con lo cual directamente la asignación coincidiría con la interpretación. Porque acordaos que esto es lo que estábamos viendo cuando veíamos la lógica de proposiciones. Simplemente decíamos si la proposición P, Q, R era verdadera o era falsa. Lo que pasa es que como aquí, acordaos, en los predicados, un predicado puede tener muchos argumentos, por eso hay que hacer todas estas cosas. Si resulta que el predicado es monoargumental, solo tiene uno, pues con esto lo hemos reducido todo, lo hemos simplificado todo muchísimo. Pero repito, ese sería un poco el caso límite. Entonces, lo que luego te va diciendo aquí es los diversos pasos que se van dando. Si resulta que alfa coincide con no beta es verdadera en la interpretación que hacemos respecto a la estructura M. Y esto es lo mismo que decir que niegas, o sea, si dices que no beta es verdadera respecto a la estructura M, esto es lo mismo que decir que niegas que beta sea verdadera en la estructura M. Acordaos esto, beta es verdadera en la estructura M o I es modelo de beta en la estructura M, pues como aquí pasas de poner la negación dentro de esta fórmula a sacarla y decir que niegas toda esa interpretación, o si lo quieres decir de otra manera, que no es o que no hay, puedes decir que I no es modelo en M de beta. Acordaos, esto quiere decir que I es modelo I es modelo de alfa en M, o alfa es verdadera en I respecto a la estructura M, pues aquí lo tachas porque hemos dicho que no se cumple eso. Y aquí va dando los diversos pasos. Aquí lo hemos puesto con la negación, pero se puede poner también con la conjunción. Si alfa coincide con beta, conjunción gamma, y tienes que beta conjunción gamma es verdadera
en I con respecto a la estructura M, esto es lo mismo que decir que beta es verdadera en I respecto a la estructura M y, metalenguaje, gamma es verdadera en I respecto a la estructura M. Y lo mismo con la disyunción y lo mismo con los otros, con la implicación, con la doble implicación, con el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Y ninguna otra cosa es una interpretación de la fórmula. Acordaos aquí, digamos, concluye con estas cuestiones de terminología. Viene a decir, si I, M es una interpretación y alfa es una fórmula cualquiera, esto hay que leerlo como alfa no es verdadera en I, o si queréis, I es un contramodelo de alfa en la estructura M. O sea, existe una atribución de valores que hace que alfa sea falsa. Y por tanto, en la lógica clásica tendríamos esto. La negación de alfa es verdadera en I, siempre respecto a la estructura M, o si queréis, IM es modelo de no alfa. Aquí repito, esto puede ser un poco, o sea, puede resultar un poco confuso hasta que captéis un poco la idea, pero la definición clave es esta. Y quedaos con todas estas maneras equivalentes de decirlo. Alfa es verdadera en I respecto a la estructura M, I es modelo de alfa o I hace verdadera alfa respecto a la estructura M. O sea, la cuestión está que tú esta fórmula dentro de una determinada estructura le das el valor de verdad o le das el valor de falsedad. Si lo pones así, quiere decir que tiene el valor de verdad. Si lo tachas, el valor de falsedad. Esto es un poco la idea fundamental de interpretación. Y luego lo que viene después, pero esto no lo vamos a tratar ahora porque lo que hemos visto es bastante complejo y es importante que lo reviséis, cómo se va aplicando esto a todo un conjunto de fórmulas, porque esto lo hemos dicho respecto a una fórmula. Alfa en I es modelo de alfa, o alfa es verdadera en I respecto a la estructura M, etc. Pero si en lugar de alfa tomamos una serie de fórmulas X, esto lo explicaremos el próximo día, pero es simplemente aplicar estos principios. Pues lo dejamos ya aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.